Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Los derechos humanos son derechos inherentes al individuo, sin distinción de sexo, edad, religión, afiliación política o etnia. Incluye, entre muchos otros, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la seguridad. Los antecedentes remotos de los derechos humanos se ubican en Inglaterra en el siglo XIII, con el Habeas Corpus, que buscaba evitar arrestos y detenciones arbitrarias, y con la Declaración de Derechos, emitida por el Parlamento inglés en 1689, que tenía el propósito de limitar los poderes del rey de ese país. Posteriormente, la Constitución de Estados Unidos, creada en 1787, y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, proclamada por la Revolución Francesa en 1789, tuvieron una fuerte influencia y muchos países comenzaron a adoptar las constituciones como un mecanismo de limitar la arbitrariedad del poder político y con ello proteger al ciudadano común del atropello de sus derechos fundamentales. Pero no fue hasta después de los horrores de las dos guerras mundiales, el 10 de diciembre de 1948, que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el seno de las Naciones Unidas, y que pondría la defensa de los derechos humanos como una agenda de carácter internacional. En el caso de Guatemala, nos ha sido difícil consolidar un sistema de pesos y contrapesos que proteja al ciudadano común de la discrecionalidad del poder político. Aun cuando en las diferentes constituciones que ha tenido el país se ha reconocido los derechos básicos del ser humano, en la práctica no se han respetado. En ese sentido, la defensa de los derechos humanos continúa siendo un tema vigente en nuestro país. Hoy en Dimensión, discutiremos sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos en Guatemala y los desafíos que aún se tienen pendientes en esta materia. Hoy queremos hablar sobre el tema de los derechos humanos, comprender en qué consisten los derechos humanos, por qué es importante para Guatemala, cuál es la evolución que ha tenido y por qué muchas veces ha resultado polémico. Y para ello tenemos a 4 expertos, 4 abogados. En primer lugar, al licenciado Andy Yabaloa, quien es analista jurídico de la Fundación Mirna Mac, el doctor Jesús María Alvarado, abogado y profesor de Derecho Constitucional, la licenciada María René Aguilar, abogada y notaria, y el licenciado Eric Maldonado, abogado con especialización en derechos humanos. Muchísimas gracias por estar en esta noche en Dimensión. El tema de los derechos humanos tiene una larga historia, digamos, y un proceso evolutivo, de hecho, y básicamente ha permitido la defensa de los ciudadanos comunes ante el poder político, digamos, en cierta forma, y luego ha venido evolucionando ese concepto. Pero en el caso específico de Guatemala, ¿cuál es la situación actual de los derechos humanos? ¿Cómo se ha venido consolidando o no? ¿Y cuáles son los aspectos que aún nos faltan por mejorar? Licenciado Maldonado, empezamos con usted. Sí, muchísimas gracias y buenas noches. Lo más importante es indicar que el Estado de Guatemala históricamente ha sido un Estado vulnerador, ha sido un Estado violador de derechos humanos y es un punto de partida al cual se puede arrancar. Es decir, hoy en el año 2017 pues vemos que el Estado de Guatemala ha tenido avances principalmente en materia de protección y promoción de los derechos individuales, no de una forma absoluta, hay aspectos que son cuestionables, pero en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como ambientales, pues creo que es donde hoy en día hay graves falencias. Yo parto de una serie de premisas. Primero, vivimos en un estado en el cual, según la última estadística de desarrollo y condiciones de vida que hiciera el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2015, el 59.3% de la población vive en situación de pobreza. El 23.4% vive en situación de extrema pobreza. Hablamos que hay 9 millones de guatemaltecos en situación de pobreza y 1.6, 1.8 millones de guatemaltecos que tuvo que viajar hacia los Estados Unidos de América precisamente motivado por razones económicas. Entonces, pongo esto como punto de partida porque hablamos que el Estado de Guatemala es un Estado que en un alto porcentaje no ha tenido la capacidad de garantizar las condiciones mínimas de vida de sus habitantes, que si bien durante un gran periodo histórico muy doloroso para Guatemala, la mayor acusación en contra del Estado era por violación de derechos humanos de carácter individual, principalmente la vida, la seguridad y la libertad de personas, particularmente en el contexto del conflicto armado interno.
Hoy en día podemos decir que el Estado de Guatemala, si bien ha tenido avances que son indudables respecto a los derechos individuales, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como ambientales, tiene una serie de asignaturas pendientes que creo que llevan precisamente a esta motivación, a esta reflexión. La situación de los derechos humanos, que está íntimamente ligada al desarrollo humano, en el Estado de Guatemala presenta niveles alarmantes, principalmente en la población indígena. Hay departamentos como Altaverapaz o como Totonicapán o inclusive Sololá, en el que el nivel de pobreza supera el 80%, es decir, 4 de cada 5 pobladores están bajo los umbrales de pobreza, lo cual realmente es una muestra de que en Guatemala el sistema de derechos humanos y el cumplimiento de derechos humanos por parte del Estado tiene manifiestos y evidentes rezagos. Cuando hablamos particularmente de áreas de la población que están en una situación de extrema pobreza, cuando hablamos que no se han diseñado las políticas o las estrategias precisamente para mejorar esas condiciones, pues para responder muy concretamente la pregunta, hablamos de un Estado que tiene serias asignaturas que aprobar en la materia. Licenciado, su lectura. Efectivamente, podemos afirmar que han habido ciertos avances. De hecho, incluso el sistema interamericano lo reconocía en un informe que gestionaron en el año 2015 y que fue dado a conocer el año pasado, en el año 2016. Y hablaban ellos mismos, fíjense, el sistema interamericano me refiero, que desgraciadamente somos uno de sus mayores usuarios. Ellos mismos reconocían de que sí han habido avances. Sin embargo, quiero llamar la atención en algunos aspectos. Por ejemplo, hay una deuda muy pendiente con los grupos de especial vulnerabilidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, el tema de la gran mitad de la población, o si le hacemos caso al Instituto Nacional de Estadística, a un poco más de la mitad de la población, que son las damas, las mujeres, y seguimos teniendo deudas significativas pendientes con ese sector tan importante. Ya lo decía mi querido licenciado Maldonado en el sentido de los pueblos originarios. Seguimos bajo unas condiciones en las que por temores de naturaleza ideológica, me atrevería a decir, y lastimosamente también un tema eminentemente racial o racista, se sigue tratando de derivar la discusión sobre los derechos que la propia Constitución les reconoce a partir del artículo 66 de los pueblos originarios en Guatemala. Tercer lugar, está el tema de la deuda eterna que tienen con nosotros los políticos y gobernantes de turno en relación al desarrollo social y que pasa por 3 elementos para mí de suyo importantes: educación, infraestructura y salud pública. Y podríamos agregar un cuarto que todos los guatemaltecos estamos deseando y solicitando a gritos: el tema de seguridad. Y no me estoy refiriendo únicamente al tema de seguridad ciudadana, sino que un tema de seguridad integral, que pasa por la seguridad jurídica, por supuesto. Entonces, si nos garantizaran estos 4 elementos que siguen estando como una deuda pendiente, yo creo que podríamos empezar a decir que vamos transitando por un camino de mayor desarrollo social, económico y, como no, humano en este país. En tanto esas deudas sigan pendientes, creo de que no podemos decir que haya un auténtico Estado donde se estén respetando a ultranza los derechos humanos de todos los ciudadanos. Doctor Alvarado, ¿tiene la capacidad el Estado de Guatemala realmente de garantizar estos derechos? Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ya han dicho los profesores en cuanto a que el Estado históricamente ha sido vulnerador de derechos humanos y eso no solamente creo que en el caso de Guatemala, sino en muchos países de América Latina. O sea, la constante ha sido en el que el denominador común, la mayoría de los países latinoamericanos han sido violadores de derechos humanos y tenemos una historia de como 200 años de formulaciones de constituciones para hacer 2 cosas. Uno, organizar el Estado. Y en segundo lugar, tratar de pedagógicamente que las personas, que los miembros de las sociedades asuman el discurso de los derechos humanos. La Constitución es clara en el preámbulo cuando dice, bueno, se organiza jurídica y políticamente el Estado de Guatemala para afianzar la plena vigencia de los derechos humanos. Y la redacción básicamente es que hay un elemento aquí como pedagógico, moral, que debe ser asumido. Ahora, sobre la pregunta concreta de si el Estado de Guatemala cuenta con los mecanismos para hacer posibles todos los derechos que están plasmados en la Constitución, ahí yo tengo una objeción de fondo. Es decir, la Constitución de Guatemala es, como decía el profesor Maldonado, o sea, casi la mitad de la Constitución. Todo el título 12 de la Constitución recoge tanto derechos como principios como valores.
divididos en dos capítulos, capítulo de derechos individuales, capítulo de derechos sociales, pero en el caso de los derechos sociales, como también en el caso de los derechos individuales, los derechos cuestan. Entonces, una de las cosas que nos ha dado la historia del derecho constitucional moderno es que en países donde se garantizan incluso los derechos sociales, económicos y culturales, han pasado por un paso previo, que es el fortalecimiento de la institucionalidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho, que es lo que permite la inversión, que es lo que permite el progreso, que es lo que permite el crecimiento económico, para poder, en dado caso, luego sufragar los costos sociales que requieren derechos que ya, como decía el profesor Yabaloa, podemos priorizar como, bueno, educación o inversión en la infraestructura o como salud. Pero en el caso de Guatemala, me temo que ya la situación un poco de económica no da del todo para poder garantizar del todo los derechos que están allí, y vemos informes como en los organismos públicos en donde se establecen casi que prioridades, cuando jurídicamente sabemos que por derechos humanos eso no se puede hacer, porque todos tienen el mismo valor, pero ahí la realidad se impone sobre la norma. Sí, yo quisiera, bueno, antes que nada, buenas noches y gracias por la invitación. Yo quisiera tal vez agregar un poco del tema del contexto histórico internacional y nacional, por ejemplo, que es muy importante, porque para muchos especialistas, tal vez a raíz de la Revolución Francesa, en 1789 nace o aparece este imaginario colectivo con una bandera de derechos humanos como libertad, la igualdad, la fraternidad, y empiezan ya a redactarse documentos y textos donde buscan proteger precisamente lo que hablábamos hace un momento de derechos como la propiedad privada, por ejemplo, eventualmente a raíz de eventos como la Segunda Guerra Mundial y acontecimientos que surgieron de estas, ya aparece una Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Guatemala es parte. Empezamos a adquirir obligaciones internacionales, pero en realidad todos estos conceptos son un legado histórico, existen ya desde la antigüedad. Estos comportamientos de dignidad humana o éticos ya los vemos pues, en las culturas desde Babilonia, China, también lo vemos que son base de las sociedades romanas, griegas, en fin. Mi comentario es, ya son un concepto que existe desde la antigüedad, pero su evolución, implementación e internacionalización la empezamos a ver ahora, ya con un discurso distinto. En el caso de Guatemala, ya dentro de un contexto nacional, por ejemplo, a raíz de la última, o sea, la Constitución del 85, es que ya empezamos a ver una figura del procurador. Como bien mencionaba nuestro colega, con un preámbulo que ya establece que es obligación del Estado, que se organiza jurídica y políticamente para promover la plena vigencia de los derechos humanos. Hablar de una plena vigencia de los derechos humanos es realmente un concepto bastante integral, programático, que viene por rango constitucional y mandato constitucional, pero estamos hablando de una integralidad, es un concepto bastante amplio. Después de la Constitución del 85, ya con establecimiento de gobiernos democráticos, lo cual reforzamos con una agenda, por ejemplo, de acuerdos de paz, la cual ya no se retomó, pero de alguna manera Guatemala sí ha querido tener logros, por ejemplo, en la vigencia de este tipo de derechos cívicos y políticos, por ejemplo, en este caso, y de restablecer derechos fundamentales como la emisión del pensamiento, libertad de cátedra, y empezamos a ser parte de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Pero aún así, la conclusión es que pues, hemos tenido una evolución, pero de alguna manera pues, seguimos teniendo grandes deficiencias ya en la práctica. Y sobre todo en la parte básica, digamos, no hemos garantizado derechos tan básicos como la propiedad privada, ni siquiera en el caso de Guatemala, o la defensa, digamos, de la vida o digamos, de la seguridad, como ya lo mencionaban ustedes. O sea, nosotros estamos, antes incluso de hablar de los derechos sociales, o sea, estamos incluso en una fase previa, que era precisamente como se empezó, digamos, en el siglo XVII y XVIII, digamos, a manejar el tema de la defensa de los derechos básicos o vitales, digamos, que ni siquiera hemos sido capaces de hacer eso. Pero aún así, digamos, el concepto de derechos humanos ha recibido críticas y quisiera que habláramos sobre eso en nuestro siguiente segmento, que ya se nos terminó el tiempo acá. Continuamos con Dimensión. Continuamos hablando sobre el tema de derechos humanos en Guatemala. Yo mencionaba en el segmento anterior que aun cuando ustedes ya han planteado la importancia de los derechos humanos y la licenciada Aguilar nos indicaba, digamos, que es un concepto que básicamente
se establece como prioridad a partir de la Constitución del 85, cuando se establece, digamos, la figura del procurador, digamos, aunque obviamente ya habían derechos establecidos en las constituciones anteriores, la del 65, la del 44. Pero, digamos, el punto aquí es que en el imaginario popular, digamos, de la gente, hay una crítica, porque se dice, bueno, el tema de los derechos humanos en Guatemala en realidad ha venido a defender a los criminales, y así lo dice tal cual las personas, y por eso es que se ha, digamos, de alguna forma permitido que la inseguridad se incremente, porque lo que se está haciendo es defender a los criminales en el sentido de que los derechos humanos están presentes cuando se realizan capturas, por ejemplo, cuando se realizan algunas operaciones judiciales. ¿Por qué se tiene esa percepción y por qué no es así? Digamos, licenciado, empecemos con usted. Gracias. Efectivamente, hay lo que yo le denomino la existencia de una versión populista de los derechos humanos. Y esta versión populista trata de minimizar la importancia que tiene la presencia y el pleno ejercicio de estos en cualquier sociedad. ¿Y cómo lo logra? Precisamente acusando que el ejercicio de los derechos humanos beneficia a un sector particular, el que en las sociedades por lo habitual causa mayor repulsa, el cual es el vinculado a hechos ilegales, a hechos ilícitos. Y en ese orden de ideas, entonces, es muy fácil crear un sentimiento en la mayoría de total desapego y de crítica severa de yo no necesito los derechos humanos. Lo que sucede es de que no hay una contramedida informativa que les aclare a las personas que derechos humanos, insisto, por ejemplo, yo partiría del señor John Locke en el siglo XVII. Uno de los primeros derechos humanos de los que se ha tenido concreta noticia era el derecho a la propiedad privada. Entonces, a mí que no me vayan a violar mi derecho a la propiedad privada. Es un derecho humano esencial que ayuda a la dignidad. Eso se les olvida a las personas. Otro derecho humano esencial, ya lo decía yo, y voy a volver a insistir sobre él, porque creo yo que nos hace mucha falta en nuestro país, es el derecho a una educación digna, a una educación que nos pueda facilitar las puertas a un desarrollo económico y humano que realmente respondan a nuestras necesidades. Y así las cosas, un derecho humano esencial lo es la garantía que aparece en el artículo 12 de nuestra Constitución, la garantía del debido proceso. Y no solo en el proceso penal, que creo yo que es donde la mayoría de personas tratan de derivar estas cuestiones, es en cualquier ámbito del derecho, en el derecho de trabajo, en el derecho civil, en el derecho de familia y así un largo etcétera. Entonces estas garantías son para que nosotros los ciudadanos nos podamos ver asegurados de que no se va a violentar arbitrariamente ninguna de las posibilidades que tenemos de crecer dentro de un país como seres humanos con todos los derechos y garantías que están recogidos en la Constitución Política de la República. Si no entendemos esto, si creemos que es solo para beneficiar a un grupo determinado, llámese delincuencia organizada o como se prefiera, estamos totalmente equivocados y podemos ser los que empecemos a generar las condiciones necesarias para un retroceso significativo, y todo lo contrario de lo que aspiramos, estoy seguro, la mayoría de ciudadanos de este país. Y el punto viene porque muchas personas dicen, bueno, antes a los delincuentes y así lo dicen, delincuente visto, digamos, se le metía a la cárcel en el mejor de los casos y en el peor de los casos se le quitaba la vida. O sea, nosotros todavía tenemos ese concepto muy arraigado y pensamos que una persona que ha delinquido o que se le acusa de cierto hecho delictivo o fuera de la ley, prácticamente pierde sus derechos. Ese es el concepto que estamos manejando, licenciada. Sí, yo concuerdo, creo que hay una percepción equivocada que hay que romper, que los derechos humanos no son solo para un delincuente o el detenido, por ejemplo. Son de todos, ¿verdad? En su concepto básico de derechos humanos son prerrogativas que están fundadas en la dignidad humana y que como sociedad y nosotros individuos consideramos indispensables para el desarrollo de la persona. Como tal, incluimos precisamente lo que mencionaba, la propiedad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, seguridad de la persona, igualdad ante la ley. En fin, sí hay una percepción ahí que hay que romper y que pues hay que dar a conocer bien, ¿verdad? Y hablando del tema de la educación, la misma Constitución establece que la educación es de interés nacional. Y es de interés nacional educar a la gente desde el nivel primario.
de la Constitución y en materia de derechos humanos. Y es tan importante porque al final del día estar educados en este tema y la información sobre nuestros derechos va a influir en la participación que nosotros tengamos como personas, como ciudadanos, en la toma de decisiones desde el nivel comunitario, nivel nacional y nivel internacional. Doctor. A mí me gustaría agregar, incluso de lo que se está debatiendo, que habrían como 3 niveles aquí en la pregunta. Cualquier joven que esté aquí o cualquier persona que esté viendo el programa, solamente basta ir a alguna serie de televisión de estas medievales para ver cómo la gente iba a las plazas a presenciar con gusto las ejecuciones, las masacres, la violencia, el castigo, ante un delito. O sea, eso por mucho tiempo en Europa fue así. Había un disfrute hasta malsano de ver a alguien que haya incurrido en un delito y que sea castigado. Entonces, nosotros pareciera que tenemos algo similar con el tema de los linchamientos. Sí, todavía hay algo de esto. O sea, en nuestros países de América Latina todavía no hemos asimilado culturalmente ese discurso en los derechos, mientras que en el mundo desarrollado, en los niveles de violencia cada vez, dicen los estudiosos, los científicos, han mermado a niveles donde ya cualquier gesto de violencia es intolerable. O sea, yo creo que ahí hay una parte moral que yo creo que sería bueno meditar en el sentido educativo también de lo que se ha mencionado, de que no hemos hecho el esfuerzo educativo y pedagógico por el discurso de los derechos humanos. Ahora, respecto a la crítica, bueno, creo que ahí hay un segundo factor que es el tema de la ideología que se le ha metido a los derechos humanos. Es decir, cuando se habla de derechos humanos, se mete un discurso de si entonces los derechos humanos son solos para el delincuente o si son derechos humanos son solos para el lado de la izquierda o derechos humanos para el lado de la derecha. Y en fin, en eso se nos ha ido un poco el tiempo. Y eso se agrega que en muchos países, en Guatemala es un caso, ha habido conflictos internos serios en donde muchas personas pues piden justicia y entonces, bueno, eso se ve como una especie de venganza. Yo creo que ese tema de debate deberíamos superarlos y más bien enfocarnos en volver al fundamento de los derechos humanos. ¿Y cuál es el fundamento? Lo digo muy rápido. Creo, como lo dice en la Declaración Universal, que los derechos humanos son universales, como dice una profesora, es decir, son universales porque no dependen de mi nacimiento en Guatemala, en México, en Venezuela, en Colombia. No interesa que la Constitución de Guatemala me los reconozca, por eso tenemos un artículo 44, son absolutos porque desplazan cualquier consideración utilitaria y son además inalienables. Son inalienables, inherentes, entonces nos pertenecen a nosotros. O sea, esas 3 características que tienen unas implicaciones jurídicas importantes, a veces no se meditan. Si a eso añadimos, y con eso termino, que entonces adoptamos sí el discurso de los derechos humanos occidental, con la Declaración Universal del 48, en donde allí también se incorporan muchas pretensiones sociales, económicas, culturales, etc. Pero no hemos logrado en América Latina la estructura de vida del Estado de Derecho. Tenemos 2 problemas. Ni se garantizan los derechos, ni tenemos una institucionalidad fuerte. En conclusión, la institucionalidad fuerte socava los derechos. Y eso yo creo que es un tema que habrá que superar, como han hecho esfuerzos como Uruguay, Chile, Costa Rica, que creo que han sido modelos que han apostado primeramente por la institucionalidad antes que otra cosa. Sí, ya el espíritu, y claro está, de esta mesa es precisamente romper esos sofismas, esos prejuicios que se tienen con el tema de derechos humanos, particularmente, insisto, en el Estado de Guatemala, que es un Estado históricamente violador de derechos humanos, no porque el Estado de Guatemala no formalmente haya dejado de reconocerlos. Es importante decir que los primeros derechos individuales en Guatemala se reconocen con la Constitución Federal de 1824 y los primeros derechos sociales con las reformas constitucionales de 1921 y se materializan con la Constitución de 1945, una constitución de la mejor calidad posible. Pero en ese orden de ideas creo que lo más importante es que una vez rotos estos paradigmas, los derechos humanos primero son universales. En Guatemala una de las deficiencias ha estado en que ese carácter universal no se ha reconocido. Para nadie es un secreto que el acceso a condiciones dignas de vida, porque esos son los derechos humanos, dignidad. El acceso a condiciones dignas de vida ha sido sistemáticamente limitado a ciertos sectores de la población, particularmente los pueblos originarios, las mujeres, el tema de las minorías más vulnerables, niñez, personas de la tercera edad, personas con discapacidad. El tema de la niñez en Guatemala es lacerante. El pasado 8 de junio se cumplieron 3 meses de una tragedia humana en la cual 41 niñas todas internadas en un centro
en Hogar Virgen de la Asunción en San José Pinula fueron muertas, pudiendo existir o siendo evidente la responsabilidad culposa por parte de autoridades del Estado. Entonces, es una manifestación contemporánea de vulneración de derechos humanos, es una manifestación contemporánea que son precisamente los sectores más vulnerables en la República de Guatemala, los que históricamente han sido excluidos, quienes están en una situación de mayor dificultad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, volviendo al tema del sistema interamericano, publicó en 2015 una situación sobre los derechos humanos en Guatemala y apuntaba 3 aspectos. Dentro de una serie de consideraciones, yo resalto 3 aspectos que ellos quisieron puntualizar. Primero, inseguridad ciudadana. Segundo, administración de justicia, el problema en Guatemala de la incertidumbre jurídica y falta de credibilidad de la administración de justicia es sistemático. Y tercero, desigualdad y exclusión. Yo apuntaba en el segmento anterior porcentajes que realmente nos llevan y nos tienen que alarmar de cómo el Estado de Guatemala de forma sistemática ha limitado, ha condicionado a muchos sectores de la población al acceso precisamente a los derechos fundamentales. Ya nos separamos un poco de la concepción individualista tradicional del siglo XVII y XVIII, en el cual se concebía los derechos humanos como una limitación del particular frente al poder absoluto del Estado, que todavía sigue vigente en la medida en que se hacen valer derechos individuales, más en un Estado como el guatemalteco, que expresamente reconoció su responsabilidad en el 93% de violación de derechos fundamentales durante el conflicto armado interno. Eso lo reconoció el Estado, sino particularmente ahora una función ya no pasiva, sino una función activa, proactiva del Estado como garante de las condiciones mínimas. No se trata de un Estado que regale, no se trata de un Estado, simplemente se trata de un Estado que genere las condiciones, que genere el acceso a los mecanismos que potencialicen el desarrollo. Insisto, desarrollo y derechos humanos son 2 figuras diferentes, pero que están íntimamente ligados una de la otra. Se nos ha terminado el tiempo en este segmento, pero continuamos en el siguiente. Seguimos en Dimensión. Llegamos al tercer segmento del programa de esta noche hablando sobre los derechos humanos en Guatemala. La discusión siguió aquí luego de los cortes comerciales y la licenciada desea agregar algo. Sí, bueno, en relación a lo que decía aquí mi compañero, en tema de las deficiencias que actualmente tenemos en Guatemala, muy importante la falta de la presencia tal vez en tiempo de las instituciones. Tal vez quisiera, bueno, al final del día este es un problema integral y compete a distintas instituciones involucrarse, ¿verdad? Administración de justicia es un tema muy importante, pero pues hablando del tema de hogar seguro, por ejemplo, la función del Procurador General de Derechos Humanos, este es un caso lamentable y hemos visto críticas de organizaciones internacionales donde están exhortando al gobierno de Guatemala a llevar investigaciones a profundidad y a entender qué pasó antes, durante y después. Hay informes que muestran que hay ya denuncias que se hicieron sobre el estado precario que llevaba este hogar y sobre también inclusive una posible trata de redes. ¿A qué quiero ir con esto? Ya existían denuncias y basta con ver los mandatos constitucionales que tiene una institución como esta, ¿verdad? Para ver si están logrando tener el alcance que deberían de tener para responder a tiempo. Hay otros ejemplos que también, bueno, sí vemos presencia en distintos eventos también, pero para poner ejemplos tal vez puntuales, que no solo es este caso, el caso, por ejemplo, de CESAN, la Secretaría de Seguridad Alimentaria. No sé si ustedes se recuerdan que hace un tiempo se perdieron toneladas de cereal en Cobán, que fueron tiradas en un vertedero en Cobán porque habían sido vencidas, ni siquiera se pudieron utilizar como abono ni incinerarse y habían sido adquiridas mediante una compra excesiva. Estamos hablando de un producto con un valor nutricional para niños. Y no es la primera vez que tenemos una pérdida de este tipo. También, según recuerdo, en el 2016, alrededor de mayo o a inicios del 2016, se perdieron también miles de quetzales en algo como esto, es acceso a la salud. Necesitamos presencia de las instituciones involucradas a tiempo para responder a tiempo también. Se han perdido millones en medicina, por ejemplo. ¿Tienen que haber consecuencias penales para las personas responsables de estas pérdidas? Sí, hay un tema también aquí importante. Por ejemplo, resoluciones del procurador no son vinculantes.
no son vinculantes. Este es un tema que hay que ponerle atención. Tampoco se puede pretender que lo sea, porque si no sería como tener un cuarto poder, pero son condenas morales y son resoluciones que pues si salen a tiempo y todo hay que poner atención. Al final del día son los jueces los que deben ser el medio para hacer valer y para hacer efectivos pues lo que manifiesta el procurador, pero se necesita esa presencia en casos puntuales como estos a tiempo. Yo quiero abonar a la discusión lo siguiente. Generalmente pensamos, cuando hablamos de responsabilidad, únicamente en el ámbito penal. Y nosotros quisiéramos proponer también de que trascienda esta esfera. Y fíjense ustedes de que nos llama la atención de que por qué en otros países, cuando ocurre una catástrofe de la naturaleza que el licenciado Maldonado exponía, lo primero que sucede es que literalmente se prescinde de los servicios de las personas directamente involucradas y responsables, que tampoco es que se necesitara de un procedimiento demasiado profundo para poder establecer ese grado de participación a priori. Y luego, más importante, si se logra establecer que efectivamente la responsabilidad de estas personas es directa en el acto ocurrido, entonces se toman otras medidas que puede ser la deducción de la responsabilidad penal, civil y, cómo no, una que aquí siempre pasamos por alto, que es la administrativa y que yo quiero atar con el tema de la honorabilidad que exige nuestra Constitución y que exige otros 3 elementos en el artículo 113, que sean capaces, que sean idóneos y que sean honrados. Resulta ser que vinculo el tema de honradez con lo que la colega estaba manifestando hace un momento. Si nosotros los guatemaltecos como ciudadanos creemos de que esos aspectos son de segundo nivel, vamos a seguir teniendo resultados de esta naturaleza y aunque se planteen reformas normativas del mejor aspecto, de nada servirán si el funcionariado no asume que ejercerlo implica un honor, porque están sirviendo a todos los demás. Es como, si me permiten que cite a Mujica, el expresidente uruguayo: si quieres lucrar, lucra en la iniciativa privada, que para eso es, no en el gobierno. En ese orden de cosas, sí queremos llamar la atención que eso también afecta directamente los derechos humanos y que no es posible que la dignidad, que es la línea basal, como ya lo decía el licenciado Maldonado, de los derechos humanos, se vea afectada porque existen ese tipo de medidas. Y finalizo la idea diciendo: también no caigamos en la tentación, en este rubro, de querer buscar chivos expiatorios a una serie de problemáticas que son multicausales. Ejemplo, porque vemos muchas veces que hay reclamo social de diversas organizaciones y podemos estar o no de acuerdo con lo que subyace dentro de cada una de esas organizaciones. Eso también es igualmente respetable. Pero no criminalicemos, por favor, la protesta social per se. Hay que tener claridad de que en Guatemala hay una serie de elementos que les favorece el estado de anarquía y de abandono que se tiene de las instituciones y que están buscando cómo debilitarlas antes que fortalecerlas. Entonces, en ese orden de cosas coincido yo con el doctor en el sentido de que un país que logra salir adelante, entre otros aspectos, fortalece sus sistemas y sus instituciones. Y uno de los sistemas e instituciones que amerita ese fortalecimiento en el estado actual de cosas lo es el sistema de justicia. Si que no solo incluye al organismo judicial, no se llamen engaño. Estoy hablando de la Fiscalía General de la República, estoy hablando del Instituto de la Defensa Pública Penal, estoy hablando del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, etc. Gracias. Licenciado. Sí, gracias. Bueno, ya se ha dicho aquí de la importancia del sistema de administración de justicia, no solo en la legislación constitucional, sino una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que Guatemala es parte y que de acuerdo al criterio ya fijado por la Corte de Constitucionalidad, pues forman bloque de constitucionalidad. En todos ellos se reconoce la importancia del sistema de administración de justicia. Y precisamente... y licenciado, perdón que interrumpa, pero digamos, cuando uno ve, por ejemplo, en el tema específico de justicia, que por ejemplo la mitad de las personas que están hoy día en prisión, están en prisión preventiva, digamos, ¿eso no es una violación de los derechos humanos?
Dependerá de la naturaleza de cada caso. De lo que sí estoy seguro es digamos, que muchos de ellos, digamos, los tiempos establecidos por la ley ya se han vencido, digamos, son personas que muchas veces... Es un caso típico. Algunos casos, digamos, de personas que incluso la condena por la cual deberían, se les está juzgando, digamos, incluso ya pasó, digamos, de lo que se le pudo haber dictado prisión, digamos, entonces... Es un caso típico precisamente de la negligencia o de la... deficiencia, debilidad institucional del Estado, aquí plasmada en la Administración de Justicia, y precisamente es un acto arbitrario y de autoridad que constituye violación de derechos humanos sin prejuzgar sobre la culpabilidad o no de la persona, pero el simple hecho de que se hayan extendido los plazos y esté en una situación de esta naturaleza es violatorio de derechos humanos. Si hay un artículo históricamente en la Constitución guatemalteca que ha sido vulnerado de forma recurrente y se ha vuelto cuasi ornamental, es el artículo 19 relativo al sistema penitenciario. Es decir, hoy estamos siendo testigos de una burla manifiesta. Traigo a colación el tema que está íntimamente relacionado de Mariscal Zavala, de cómo una delincuente por delitos de determinada gravedad, delitos de carácter común, que ya había sido condenada, está recluida en un lugar en el cual pues están funcionarios de otra naturaleza de delitos y sobre todo que no han sido condenados. Es decir, caigo para responder su pregunta, si hay un artículo sistemáticamente vulnerado, es el del sistema penitenciario en la República de Guatemala. Trato de retomar el tema de la administración de justicia precisamente porque tanto en instrumentos internacionales como en la propia Constitución pues establece una serie de estándares y principios fundamentales que la administración de justicia debe tener y que hoy precisamente las condiciones no están dadas. Si bien es un tema que hemos discutido aquí mismo en otras ocasiones, pero el tema de reforma constitucional, entre otras cosas, lo que busca es apuntalar, es fortalecer a cada una de las instituciones competentes en materia judicial, precisamente para que cumplan de forma eficiente. Y dentro de ellas, dentro del sistema de administración de justicia, hay un actor paralelo en materia de derechos humanos que es fundamental, que es el Procurador de Derechos Humanos. ¿Por qué traigo a colación? Ya lo había dicho la licenciada, el tema de Procurador de Derechos Humanos, porque hoy precisamente en Guatemala se está llevando un proceso legislativo de elección del nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Es un proceso que ahorita está todavía a nivel de la Comisión Legislativa, la Comisión de Derechos Humanos, quien está haciendo ya una evaluación que ya comienza a ser cuestionada porque los parámetros y criterios no fueron definidos con anterioridad a la convocatoria, sino fueron ulteriormente establecidos. Hay varios temas que son cuestionables, pero sí quiero traer a colación la responsabilidad. Hoy hablamos de derechos humanos, la responsabilidad que tiene muy directa el Congreso de la República en la elección del nuevo Procurador de Derechos Humanos, porque el Procurador precisamente su función fundamental es eso, garantizar que las instituciones del Estado cumplan con sus responsabilidades y sean respetuosas de los derechos fundamentales. El doctor Alvarado quería intervenir, pero se nos ha terminado el tiempo. Le vamos a dar todo el segmento posterior. Continuamos con Dimensión. Llegamos al cuarto segmento del programa Dimensión de esta noche hablando sobre derechos humanos. Doctor Alvarado. Es que los colegas mencionaron temas tan interesantes, entonces quería comenzar con el que mencionaba el profesor Yabalúa sobre el tema de la responsabilidad. Y yo agregaría una más, la responsabilidad patrimonial del Estado. En Guatemala, si uno ve el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que es el informe del 2016, Guatemala es el país con el fondo más pequeño de reparación de víctimas en materia de derechos humanos. Es decir, la partida presupuestaria que dedica el Estado de Guatemala para reparar violaciones de derechos humanos es insignificante en las gráficas que muestra la Corte Interamericana. Y eso significa que, en realidad, por lo menos en materia de reparación por la violación de derechos humanos que acontece en el Estado, es poquísimo en la reparación patrimonial. Y eso es un rasgo que yo creo que va en ligazón con lo que mencionábamos del problema económico también que existe en el país. También la profesora María René mencionaba con el tema de la... y también el profesor Maldonado sobre el tema de la deficiencia del sistema de justicia, sí, y sobre todo con el tema del Procurador de Derechos Humanos. Yo tengo la opinión que las reformas a la justicia
Me extraña muchísimo que no se haya puesto atención a reformas constitucionales en materia del Procurador de Derechos Humanos. El Procurador de Derechos Humanos en Guatemala, por la Constitución del 85, es una innovación en la región. Es prácticamente el pionero en esa materia en Guatemala, pero depende demasiado del Congreso a nivel constitucional, y en otros países, luego tomando la experiencia de Guatemala, se ha buscado más autonomía funcional de ese órgano. Llama poderosamente la atención que ese tema no se haya tocado, pero eso es un tema que quería conversar. Y sobre el tema de la administración de justicia, creo que ahí hay un problema que muchas veces no se medita en la discusión sobre la protección de los derechos humanos, y es el tema de que no solamente tenemos una deficiencia institucional a nivel de estructura constitucional, sino que los jueces no hacen su labor de jueces constitucionales. Me explico muy brevemente. Es decir, la Constitución obliga a que cualquier juez, sea civil, mercantil, penal, administrativo, de tránsito, lo que sea, de contencioso administrativo, es juez constitucional. Es decir, puede desaplicar normas contrarias a la Constitución ejerciendo el control de inconstitucionalidad en casos concretos, y no solo la Corte de Constitucionalidad, que solo ejerce el control concentrado, es decir, que expulsa el ordenamiento jurídico, las normas cuando sean inconstitucionales. Resultado de esto, que tenemos bastantes violaciones de derechos humanos a nivel de la práctica del Estado, en realidad, pero pocos jueces dispuestos a reparar objetivamente ciertas violaciones de derechos que acontecen a nivel legislativo, puesto que todo se encarga la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esto genera un problema de sobrecarga a la Corte de Constitucionalidad, que yo creo que lo ha expresado muy bien el presidente de la Corte actual, cuando ha dicho que la Corte no puede resolver todos los problemas constitucionales del país vía amparo. Eso es un punto, y lo otro que cierro es el tema de la experiencia internacional. Es decir, una de las cosas que yo creo que también se mencionaba aquí en el debate es que desde el siglo XIX en Guatemala tenemos una discusión sobre derechos humanos maravillosa a nivel formal. Yo no creo que el problema sea tanto a nivel formal en el reconocimiento de los derechos, porque ha sido una muy buena discusión hasta de que Mariano Gálvez formulara sus discusiones sobre la Declaración de Derechos en el 19, sino el tema de lo que estamos debatiendo aquí, el tema moral, el tema educativo, el tema de que en las escuelas esto se hable, que en los liceos, en los bachilleratos esto se hable, que en las universidades esto se hable, porque es lo que puede conectar con experiencias europeas y norteamericanas, donde estos temas son la agenda del día a día. Basta ver en Estados Unidos el fervor que tienen los americanos por la constitución de su país, o el fervor que tienen los alemanes, o los franceses, o los ingleses. Y en América Latina yo creo que nos falta mucho esto. El ciudadano común no está consciente de los derechos que tiene y por tanto, digamos, no los exige o deja que se atropellen. Y eso nos lleva a otro punto, digamos, cómo otro de los cuestionamientos que se le hace precisamente a la protesta social. Cuando se habla de estas protestas que se dan y que precisamente pareciera que hay un conflicto entre dos derechos fundamentales, uno que es un derecho de locomoción, digamos, y el otro es un derecho de petición sobre algún derecho que se considere que se está violentando. Y muchas veces esto causa una profunda división dentro de la sociedad, unos a favor, otros en contra. ¿Cómo manejar este tema que es tan delicado en el país? Sí, primero, efectivamente, el histórico conflicto que ha habido de locomoción versus derecho de reunión y manifestación. Primero, recordar que los derechos fundamentales tienen carácter integral, se complementan entre sí. Hay que tener mucho cuidado en no caer en el criterio fácil de la criminalización de la protesta. Primero, es un ejercicio legítimamente defendido por la Constitución. Yo creo que aquí lo más importante es que muchas de estos reclamos, de estas protestas, surgen precisamente ante la inconformidad ante el Estado de la garantía del ejercicio de determinados derechos sociales. Entonces, no solo existe una situación de histórica discriminación, exclusión, y cuando los discriminados tratan de hacer valer sus derechos, pues existe una tendencia a la criminalización y a la minimización, muchas veces inclusive tendiendo a actos arbitrarios. Recordamos en el año 2012 cómo el Estado de Guatemala, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, fue responsable de 8 ejecuciones extrajudiciales en Totonicapán. Eran pero reclamos. ¿Se pueden hacer compatibles, entonces, digamos, el ejercicio? Porque, digamos, en otros países lo que se ve es que hay una protesta, pero no necesariamente
necesariamente implica lastimar otro derecho, digamos. Sí, son los sofismas en los cuales se ha caído precisamente, es decir, priorizar uno sobre el otro. Por supuesto que la libertad de locomoción debe hacerse valer, pero no debe hacerse valer como un derecho individual absoluto en perjuicio precisamente de las reclamaciones sociales. Nos quedan 5 minutos, así que les pediría que seamos breves para que todos podamos participar. Una cuestión, no podemos priorizar un derecho. Los derechos humanos es un concepto general y no podemos priorizar las manifestaciones de estos de uno sobre otro, se complementan. Entonces tenemos que buscar la forma de garantizar que se pueda ejercer plenamente todos, evidentemente dejándole claro a la población todo esto a través de un proceso de educación que hoy por hoy no se ha dado. No, es simple, ¿verdad? El límite de mis derechos es el derecho de alguien más. Pues no sé, tal vez le voy a dejar el tiempo a mi compañero. Porque... Yo creo que al final yo estoy muy de acuerdo. O sea, es decir, hay la tentación a criminalizar todo ejercicio de derecho en América Latina. En Guatemala uno ve al menos ciertas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué están protestando? Me están quitando la posibilidad de yo transitar por las vías públicas, etcétera. Quizás por la experiencia donde yo vengo, a lo mejor, pero también por ser profesor de derecho, siento que los derechos deben hacerse valer. Es decir, si la gente quiere salir a las calles a manifestar, que manifieste. Si la gente quiere salir a las calles a manifestar su derecho de palabra, que la exponga. Ahora, lo que no se admite es la delincuencia, la violación de la propiedad, la obstrucción a lo mejor o daños patrimoniales que se hagan en la vía pública. Pero esa criminalización porque en realidad hay esa falta de cultura. Pero yo quería introducir una cosa muy rápida. La hipocresía de los derechos humanos, en América Latina especialmente. Digo la hipocresía ¿por qué? Si uno ve el informe de la Corte Interamericana y de la Comisión Americana de Derechos Humanos del año pasado, la cantidad de países morosos, es decir, que no pagan sus cuotas en el sistema interamericano de derechos humanos, es altísimo. De hecho, el año pasado casi la Comisión y la Corte advirtían que posiblemente iban a estar cerradas su funcionamiento. Entonces son los propios países los que no pagan y aparte que jurídicamente están vinculados por esos tratados internacionales. Entonces uno lo que se pregunta es, ¿verdaderamente hay tal compromiso por parte de los países en materia de derechos humanos? Y aquí no vale el argumento de decir, pero es que los Estados Unidos no suscribió la convención. Porque esa es otra discusión. Estados Unidos no suscribe la convención por un problema de su sistema constitucional. Es decir, que si suscribe la convención, entonces los derechos sociales van a ser parte del bloque de la constitucionalidad norteamericana, y eso no lo quieren los americanos. Pero los Estados Unidos son los que más pagan la vigilancia por materia de derechos humanos y otros países. Entonces yo llamaría a que todos nosotros como ciudadanos también seamos fiscales de la labor que hacen los estados del respeto a los derechos humanos, tanto nacional como internacional. Claro. Último comentario. Aparte de todas estas situaciones estructurales, también hay que tomar en cuenta de que con un sistema estatal débil también tenemos pocos recursos, baja recaudación fiscal y altos sistemas de impunidad. O sea, el problema es mucho más grande de limitarse a hablar de una institución, de un solo tema. Yo creo que la riqueza del programa de hoy está evidenciar y lanzar el mensaje a la población. Primero, los derechos humanos no son propios de una corriente ideológica, no tienen ideología, son favorables a la totalidad de la población, son una limitación al poder absoluto del Estado y al mismo tiempo no son propios de los delincuentes. Existe toda una legislación nacional e internacional que tiende precisamente a promover su respeto. Independientemente de la posición ideológica, todos nos beneficiamos precisamente de esa limitación del Estado. Y aquí lo importante, ya se ha dicho, es empoderar al ciudadano para el conocimiento de los derechos. Creo que es una de las tareas pendientes que la Procuraduría de Derechos Humanos tiene que realizar por mandato constitucional, inclusive garantizar la educación en materia de derechos humanos. Una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que conoce sus derechos fuera de los prejuicios de los cuales hemos hablado, va a contar con mecanismos, que existen los mecanismos procesales precisamente para hacer valer los mismos ante el Estado. Y recordar, y reitero con lo que yo ya comencé, el Estado guatemalteco históricamente ha sido un Estado violador de derechos humanos. Durante muchos años fue principalmente de los derechos individuales y particularmente el derecho contra la vida y la seguridad. Hoy, si bien no podemos decir que esa situación se haya superado, 8 de marzo pasado, en Hogar Seguro es la evidencia de que no existe una superación total, pero podemos decir que se ha mejorado mucho. Hoy la gran tarea pendiente del Estado de Guatemala, con un 60% de la población en situación de pobreza y 23% de la población en extrema pobreza, es garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, así como los ambientales de la población. Bueno, esperemos de que ese mensaje pues haya llegado y que sea muy claro y contundente. Y muchísimas gracias a ustedes por su participación.
A ustedes muchas gracias por su atención y ahora los dejamos con Dimensión Acción. Visitamos al Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, para hablar sobre la labor de la PDH en Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República cuya función primordial es fiscalizar a la administración pública. Es decir, le corresponde a esta institución el denunciar y el decir aquello que los funcionarios públicos no están haciendo bien. Hay evidentemente un desconocimiento. Y esto es entendible porque no hay una ciudadanía consciente, y lo digo con todo respeto, la gente no conoce la Constitución, mucho menos el mandato del procurador. Entonces, por ejemplo, ante la delincuencia de todos los días, ante los asesinatos, ante las injusticias, dicen, ¿qué hace el procurador? Pues el procurador no le corresponden las políticas públicas, el procurador no es policía. Por ejemplo, cuando se da el tema de las manifestaciones y que se bloquea la libertad de locomoción, dicen, ¿y dónde está el procurador? Pues el procurador no es la fuerza pública. O si hay un allanamiento, piden la presencia de la PDH, no le corresponde. Cada institución del Estado tiene su razón de ser y tiene su mandato claro. Hay libertades que hoy se ejercen con plena libertad, valga la redundancia, como la libertad de expresión, por ejemplo. La libertad misma de manifestación, que hoy se puede manifestar, se puede hablar en los medios de comunicación, se puede escribir, se puede decir en las redes sociales casi cualquier cosa, pero sobre todo el periodismo serio o las personas que quieren expresar sus posturas lo hacen sin ninguna cortapisa, sin ninguna amenaza, como sí se daba en el pasado. Hoy la libertad de expresión se ejerce de cualquier manera y a pesar de que no es absoluta, porque tampoco se vale aquel que incita al odio o que a través de aquello que dice se puedan cometer ilícitos, eso tampoco es permitido, pero se pueden expresar opiniones criticando al presidente, al procurador, al ministro, a quien sea, y eso es un avance. Y la otra, la libertad de asociación. Hoy se han visto muchos grupos que están asociados con diferentes formas de pensar, con diferentes exigencias incluso, y que no hay ninguna limitante. En el pasado esto era imposible. Ahora, tristemente, paramos de contar. Los derechos humanos fundamentales, sobre todo los económicos, sociales y culturales, siguen siendo una tarea pendiente.